tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Hoy sí, estamos de vuelta aquí en el estudio. Bueno, venimos de la resaca del Villarreal y estamos en puertas del partido del próximo domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Así que estamos en esa situación en la que, bueno, por un lado venimos de una decepción y como cada previa de partido, ¿no? Yo creo que es un territorio común que pisamos cada 7 días, y ese de la ilusión, ¿no? Cada vez que se acerca un partido. Además, todo ello en esta semana en la que tenemos un momento histórico que vivir mañana sábado, que es la final de la Copa del Rey Juvenil de fútbol, en la que el equipo de Alberto Lasarte, el Almería Juvenil, se ha colado por vez primera en su historia y bueno, ya es histórico, indudablemente, el recorrido que ha tenido hasta este punto, y mañana a las 4:30 en el Reino de León y frente al Real Madrid, el gran favorito para alzarse con el título, el conjunto rojiblanco buscará sus opciones, seguro que las tendrá, pero indudablemente, bueno, pues el gran candidato a mañana a levantar el trofeo es el conjunto blanco, el equipo de Álvaro Arbeloa. Ahora estamos con todo eso porque vamos a ir por partes. Evidentemente tenemos que iniciar, aunque hoy habéis visto que la miniatura está dedicada a los chicos del juvenil, era evidente. Y la semana que viene ya aviso que también, si gana la Copa, también. Decía que venimos de la semana en la que el Almería cayó derrotado ante el Villarreal. A su vez, ese encuentro llegaba con la resaca del triunfo ante el Fútbol Club Barcelona, segundo partido consecutivo como local, donde el equipo rojiblanco se está convirtiendo pues en ese sustento de la clasificación, pero desgraciadamente el cuadro almeriense pues no estuvo a la misma altura que en compromisos anteriores, ¿no? O incluso que el choque frente al conjunto blaugrana. Al final derrota 0-2 en una segunda parte donde el equipo rojiblanco, bueno, pues intentó dar ese pasito adelante, hipotecando una primera mitad donde decía el técnico que con los errores, con las imprecisiones, ¿no? Entendía que por ahí podía venir la clave de una de las claves de por qué el equipo, el Almería, no había estado tan fino, tan acertado. Y bueno, pues puede ser, es posible que ese sea uno de los motivos, pero está claro que el conjunto rojiblanco tiene que superar todas esas pequeñas trampas, ¿no? Que se autopone, porque al final tener un mal día o tener una imprecisión o que sean elementos que se puede manejar, pues eso sí que es perfectamente corregible. Otra cosa es que el rival te pase por encima, aún tú estando muy bien o estando bien, y ahí estaríamos hablando de otra serie de cosas, ¿no? Pero es cierto que el equipo rojiblanco en la primera parte frente al Villarreal ya nos pilla muy lejos, es verdad, pero en la primera parte frente al Villarreal pues no estuvo demasiado acertado, prácticamente, entre comillas, sumiso, ¿no? Al contrario, mejoró en la segunda parte, pero desgraciadamente no fue suficiente como para tener acierto de cara a la portería de Pepe Reina. Y luego pues bueno, esas dos acciones que venían desde el costado derecho ofensivo generaron el gol de Gerard Moreno primero y el de José Luis Morales, el comandante Morales, después. Al final, derrota que además conlleva que con el resto de resultados el equipo se haya metido en zona de descenso, y ese es un territorio que no nos gusta pisar, ¿no? Es verdad que es una circunstancia o es un tema circunstancial, es un tema, entendemos, creemos o queremos que sea provisional, pero para eso, para que sea así, para que realmente sea provisional, hay que dar un rendimiento mucho más redondo, mucho más sólido. Y bueno, pues en los partidos que quedan por delante es verdad que habrá compromisos algo más difíciles. Ahora hemos pasado un tramo realmente complejo. Igual se cierra, que parece, da la sensación teóricamente que se cierra con el partido de esta semana ante el Sevilla, y luego llegarán compromisos de los de la zona media-baja, más allá de algún pequeño coqueteo con la cabeza, con los equipos élite absoluto, con Madrid, con Atlético de Madrid. Pero independientemente de eso, el equipo rojiblanco tiene que rendir en todos los campos. Nunca sabes dónde van a estar los puntos que te den la salida, ¿no? Del partido del Villarreal, como ya hemos hablado mucho, y la decepción de aquel encuentro pues no nos deja muchas sensaciones positivas, al contrario. Sí es verdad que el equipo ha tenido que corregirla, sobre todo esa estructura defensiva y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Si las imprecisiones han sido la clave de que el Almería no estuviera eh, ante el Villarreal al nivel que se espera y al nivel que se desea, pues corregir, mayor concentración y trabajar, ¿no? Para que eso no ocurra. Decía que la resaca del encuentro nos ha dejado varias cosas. Bueno, una,
bueno, voy a utilizar un eufemismo, el amago o una descripción optimista, porque quiero que sea así, espero que sea así. El amago de lesión de Fernando Martínez, el portero, en la primera parte ya visteis que tuvo una molestia en la zona del aductor derecho, acabó con un vendaje compresivo. En la segunda parte decía en el descanso que no estaba seguro, no se encontraba seguro, y el técnico optó por dar la oportunidad a Diego Mariño de debutar con el conjunto rojiblanco. Y estábamos asustados, ¿no?, por ver cuál iba a ser el alcance de la lesión. Afortunadamente, durante la semana se han ido confirmando las mejores expectativas de que apuntaban a que era pues una pequeña contractura o una alarma, una alerta que percibió Fernando y que no quiso forzar. De hecho, sus palabras en el descanso fueron: si fuerzo me rompo. Así que ese gesto de prevención pues igual le ha permitido o le va a permitir poder estar este próximo fin de semana en la portería del Pizjuán. De momento nos contaban en esas sesiones a puerta cerrada, pero bueno, algo hemos ido sabiendo, que está trabajando con el grupo, pero no al 100%, así que dentro de esa incógnita de aquí al próximo domingo, pues confiamos en que esté en la convocatoria. Sería una muy buena noticia, y luego ya pues si está en el 11 es porque está restablecido. Si no, será síntoma de que necesita unos días más de descanso, de reposo, para poder estar, o por lo menos en reposo en cuanto a la titularidad, porque si al final viaja y Mariño es titular, significa que puede participar aunque esté algo protegido, ¿no? Pero bueno, será una buena noticia verle en la convocatoria. Luego otro era Akieme, que acabó el partido, bueno, que acabó no, al descanso también fue sustituido. Este era una cuestión gastrointestinal, así que está recuperado, así que ya no hay ningún problema con Akieme. Otro jugador era Adrián Embarba. Bueno, en esta ocasión no es del partido, sino que durante la semana ha sufrido un proceso vírico que le ha lastrado en su rendimiento durante el trabajo semanal, los entrenamientos. Pero al igual que Fernando Martínez me cuentan igual, ¿no?, que no está al 100%, pero que inicialmente pues sí que sería o que estaría preparado para afrontar este compromiso. ¿Y quién más? Bueno, eso en cuanto a los jugadores. Ah, bueno, y luego hay un futbolista, sí, correcto, hay un futbolista al que pretendemos o pretendíamos, no sé si ponerlo en pasado, verle en el Ramón Sánchez Pizjuán, y era o es Gonzalo Melero. No vamos a saber la lista hasta el mismo domingo, pero me comentaban que todavía tenía algunas molestias en la rodilla derecha, y los compañeros del Diario de Almería publicaban ayer jueves que se había realizado una nueva resonancia el martes, y que ese resultado había dejado pues alguna incógnita todavía sobre su disponibilidad o no, con lo cual se colocaba o lo colocamos en la casilla de duda, pero de seria duda, ¿no? Así que es posible que no esté tampoco esta semana Gonzalo Melero disponible. Entendemos que Fernando y Adrián Embarba sí, con lo cual solamente tenemos la seria duda de Gonzalo Melero y la baja de César de la Hoz, que, como sabéis, está sancionado con 5 tarjetas amarillas y no podrá afrontar este compromiso del domingo ante el Sevilla. Un partido para el que el conjunto rojiblanco ha trabajado toda la semana, pero nos planteamos, bueno, será mañana sábado cuando hable Rubi, a las 12:30 está convocada su rueda de prensa previa al partido, con lo cual hoy viernes no tenemos demasiadas pistas sobre cuál es la idea del técnico, ¿no?, sobre si mantendrá, como vimos el día del Villarreal, pues esos elementos de mayor contención y mayor refuerzo defensivo, especialmente el día del Barça, algo menos el día del Villarreal, pero que tienen en la figura de Chumi pues su exponente más significativo, ¿no? Y lo es simplemente por el hecho de haber colocado en esos dos partidos a un central en el puesto de lateral, teniendo a los dos laterales derechos disponibles, caso de Pozo y caso de Jobulán Méndez. La lectura, que es, en fin, la lectura y la realidad, ¿no?, es que se trataba de un refuerzo defensivo que permitía al equipo pues cerrarse con 3 centrales, llegado el caso, y sobre todo pues con esa ayuda de Leo Bautistao en el carril. Eso lo va a mantener. La diferencia del día del Barça y del Villarreal es que jugó el partido contra el Barça con dos pivotes, y en el partido frente al Villarreal con solo uno. ¿Cuál será la opción que elija el técnico? O dentro de esas dos que planteamos o que ha planteado el propio Rubi,
las mantendrá o volverá al esquema base tipo más habitual y más reconocible de la Almería, que es el del 4-3-3. Bueno, pues ya lo veremos. Es verdad que con la ausencia de Gonzalo Melero, hombre, es verdad que lo puede hacer también con la figura de, bueno, con otra serie de jugadores, ¿no? Pues ya sea Arnau, ya sea Portillo, ya sea incluso Eguaras o Samu, que hace algunas semanas, bueno, un par de semanas, 2 partidos, que no es titular. Pero bueno, perfectamente pueden ser opciones que maneje el entrenador. Lo veremos. Yo sí creo, bueno, sí creo. A ver, tampoco lo creo con mucha firmeza, ¿no? Pero mi sensación durante esta semana se está venciendo un poquito, no demasiado, pero un poquito hacia el de recuperar el estilo habitual y convencional. Y digo un poquito porque igual sí que volvemos a ver un 4-3. Esto es una especulación pura, ¿vale? Igual el domingo sí que volvemos a ver un 4-3-3, pero dentro de ese 4-3-3, alguna mezcla sobre esa fortaleza que necesita el equipo para evitar contingencias gordas como la de Girona, pues igual el hecho de Chumi de nuevo en esa posición de lateral que permita agudar un poco, pues se puede mantener. Jugadores como Méndez o como Pozo, ¿qué rol podrían tener en esa situación? Pues no sé, igual se produce alguna alineación o alguna decisión que tenga que ver con alguna revolución mayor. Léase, por ejemplo, ¿no? Un Leo Batistao y un Pozo, los dos titulares. Cuando digo con Chumi, es decir, una defensa formada por o completada con un lateral como improvisado o alternativo como Chumi, pero por delante que pueda actuar Pozo en esa situación en la que Batistao funcionó, y Batistao que cambie de banda. ¿Por qué Batistao cambia de banda y no sigue ahí? Pues porque en Barba igual pues no está disponible por ese proceso vírico que tenía esta semana. Es decir, hay juego de malabares, ¿no? Para formar una alineación que entra dentro del más puro juego especulativo, como decía antes, porque primero mañana tendremos la rueda de prensa de Rubi, que vendrá como consecuencia del último entrenamiento y conoceremos pues qué disponibilidad de jugadores tiene y cómo los organiza, aunque tampoco nos va a dar muchas pistas, bueno, no nos va a dar ninguna pista, pero bueno, igual entre líneas se puede intuir alguna cosa. Por cierto, que Pozo va a jugar, porque lo escuchábamos esta semana, va a jugar por primera vez en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y con público. Quiero recordar que ya estuvo allí con el Granada, pero igual fue cuando la pandemia, pues es posible, igual sí. Lo digo porque el matiz que ha introducido Pozo no ha sido que no ha jugado en el Pizjuán contra el Sevilla, sino que no lo ha hecho con público, ¿no? Por lo tanto, igual es eso, ahora echaré un vistazo. Bueno, habrá mucha gente de Almería allí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es verdad que estáis esperando que os diga si Rubi se juega el puesto. Bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No es que me ponga de perfil, es que es real, es que no tengo ni idea. Pero también os digo 2 cosas, bueno, 3. Una, cuando la situación se complica clasificatoria y en cuanto a resultados, los técnicos son los primeros en caer. Esa es la base que todos conocéis y sobre la que sustentáis el hecho de que si el equipo no gana ante el Sevilla, igual a ver si el Cádiz es su último partido, si llega o no a ese compromiso, luego tenemos un parón de selecciones, en fin, que estáis también valorando esa situación y pensando que igual por ahí puede haber alguna cosa. Bueno, lo primero, como digo, es eso, ¿no? Que los técnicos son los primeros por los que la cuerda se termina rompiendo cuando la cosa no va bien en cuanto a resultados. Luego, eso tiene un contrapeso y que en este caso en el Almería hasta el día de hoy sí existe, que es la fortaleza que el técnico tenga dentro del consejo y dentro de la propiedad y dentro de la entidad, indudablemente. Ahí hay un contrapeso bastante grande. Ahí Rubi tiene bastante peso, ahí tiene bastante consistencia, bastante fortaleza dentro del club y a pesar de lo cual es indudable que en los últimos partidos, bueno, en las últimas derrotas, bueno, en todas las derrotas, ¿no? En definitiva, cuando el partido no va bien, pues sí que le llaman al capítulo para que explique y para que, bueno, pues dé los argumentos que tenga que dar más allá de la rueda de prensa, que siempre ya sabéis que es mucho más formal y donde no se dice todo, o sea, tampoco vamos a jugar a ser ingenuos más de lo necesario. En una rueda de prensa el técnico explica lo que quiere decir y salvo alguna vez que los entrenadores
jugadores son los protagonistas en la zona flash, se les escapa algo que no pretendían y luego tienen que reconducir la situación y el camino durante la semana, pero hay más cosas que no cuentan, que no explican y que no nos dicen. Por otro lado, bastante lógico, ¿no? Aquello de guardar o de lavar los trapos sucios dentro, cuando hay que lavarlos, digo. Pues en esas reuniones que el club le requiere, pues ahí sí que tiene que sacar todos los trapos y explicarlo todo. Pero bueno, os decía lo de la cuerda que se rompe por el lado más frágil, os decía que eso tiene como contrapeso la fuerza que tenga el técnico dentro del club. Ahora mismo sí hay mucha fuerza, pero volvemos a la casilla inicial, ¿no? Si los resultados, la fuerza se va manteniendo siempre y cuando haya una consistencia también competitiva. Y digo competitiva y no de resultados, ¿no? Porque no solo vale el resultado, valen otra serie de cosas. Por eso digo que si esa debilidad competitiva se mantiene en el tiempo y se le da continuidad, pues la fortaleza se va perdiendo y termina la cuerda rompiéndose, ¿no? Os decía una cosa y os decía la segunda. Y luego la tercera, que eso ya es una cuestión muy particular y muy personal. Como sabéis, los que nos seguís con cierto hábito, y cuando digo cierto hábito me refiero a los últimos 29 años, que es lo que al menos yo llevo en esta casa y desde el primer momento pues siempre hemos tenido una idea, ¿no? y un concepto que es por convencimiento editorial y por convencimiento, que las dos cosas vienen al final a la par. A mí me parece que a todos los profesionales, ya sea jugador, ya sea técnico, ya sea de todo tipo, de toda índole, hay que darle la confianza necesaria para que los vaivenes de los impulsos pues no conduzcan hacia decisiones que pueden parecer en el corto plazo acertadas y que luego en el largo pueden o no serlo. Es decir, yo desde aquí, y salvo muy contadas ocasiones y en momentos que eran ya bastante evidentes y bastante necesarios, pero no me ha gustado nunca el entender que la solución era un cambio de técnico. Y aquí estoy en el mismo punto. No creo, y esto es, repito, es opinión personal, no es ningún tipo de información, es mi opinión, que es igual parecida a la vuestra o igual absolutamente contraria a la de la mayoría. No lo voy a discutir, yo simplemente os traslado lo mío. No creo que un cambio de entrenador así a bote pronto sea la solución, ¿no? A cualquier pequeño problema, porque además estamos viendo que estamos sin un vaivén permanente. El Almería consigue un buen resultado, luego hace un mal partido, la semana que tenemos un buen resultado creemos que todo está perfecto, la semana que hace un mal partido creemos que está todo desastrosamente mal y no es realmente así. Es verdad que hay unos problemas bastante endémicos, como el tema, por ejemplo, de no ganar fuera de casa, eso hay que corregirlo de inmediato, es muy difícil, no quiero decir que imposible, porque igual sí lo es, si eres en casa enormemente fuerte y tienes la fortuna de sacar los partidos, además con rivales que puedan sumar o que puedas evitar que sumen, y eso te permite sacar la temporada adelante, pero es muy difícil acabar una temporada y sacando el objetivo sin ganar un partido a domicilio. Así que vamos a pensar que ese resultado llegará cuanto antes. Eso sí que tiene que solucionarse. Igualmente que tiene que solucionarse la estructura defensiva. Y no solo el trabajo de los 4 de atrás, o de los 3 o de los 5 de atrás, sino de la estructura completa defensiva. Hemos visto muchos goles en segunda línea que corresponden a marcas, desatenciones, despistes, errores o pérdidas de jugadores que no son de los 4 de atrás, ¿no? Así que es la estructura en general. Eso sí que tiene que mejorarse. Como tiene que mejorarse también, y eso no tengo yo, no encuentro en una explicación razonable de por qué en casa sí que hay una eficacia goleadora muy alta, muy importante, y fuera de casa no lo es. En su momento dijimos, ahora no sé por dónde está la estadística, pero en su momento dijimos que había un 5% de posibilidades de que el Almería, por lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? La estadística decía que el Almería tenía un 5% de efectividad fuera del Power Horse, y eso es muy, muy complicado de mantener. Así que son problemas. Nos quedamos solo con los problemas. Las virtudes, pues podríamos decir muchas, pero nos quedamos solo con esas dificultades que tiene que recuperar y mejorar el Almería. Y ojalá que empecemos esta semana, porque esta sí que es uno de los partidos de 6 puntos, ¿no? Los 3 que tú sumas y los 3 que evitas que sume el Sevilla. Y qué más, bueno, que habrá mucha gente en el Ramón Sánchez Pizjuán, alrededor, creo que eran 600 entradas las que, bueno, del sector visitante estará en torno a ese medio millar de aficionados, pero luego va a haber mucha gente también que se desplace por su cuenta o que incluso viviendo en Sevilla o en algún otro
lugar cercano o no tan cercano, pero que les apetezca viajar hasta este fin de semana al Pizjuán para ver el partido, pues en otros sectores del estadio seguro que va a haber también afición, con lo cual en general, en total, pues estaremos hablando, o calculo, a día de hoy, luego veremos el domingo, ¿no? Pero inicialmente yo creo que alrededor de 1 millar de seguidores de la Almería sí que estarán animando al equipo y disfrutando de ese ambiente. Y ojalá, hombre, si lloviera, pues tendríamos algo ganado, porque la vez aquella que ganamos, creo que fue 1-4, si no recuerdo mal, nos cayó un chaparrón realmente gordo. Pero bueno, no parece que vaya a ser eso, puesto que se apuntan temperaturas muy altas, hasta casi 30 grados. Veremos a las 4:15 de la tarde si no estamos en el mes de agosto o por lo menos con la sensación de estar en pleno verano. Bueno, eso en cuanto a la primera plantilla, que quiero rematar con lo del equipo juvenil, porque mañana a las 4:30 de la tarde el equipo de Alberto Lasarte se enfrenta al Real Madrid. Es espectacular lo que han hecho estos chicos. Una competición que se ha condensado en 3 meses. Arrancó el 7 el primer partido de la Copa del Rey Juvenil se jugó el Día de Reyes, el 6 de enero. El Almería jugó el 7 de enero, se enfrentó en Huércal al Elche, fue el primer partido, consiguió la victoria. La ronda siguiente tuvo la fortuna de volver a jugar como local ante el Deportivo Alavés, también superó esa ronda. Más tarde le llegó el partido ante el único partido que ha tenido que jugar fuera de casa, que era ante la Unión Deportiva Las Palmas. También lo ganó y esos 3 encuentros le dieron pie a poder estar en la Final Four de los 64 equipos que iniciaron el campeonato. 4 llegaban a esa fase que se está disputando a modo de concentración en León y en su estadio en el Reino de León. De esos 4 equipos le tocó en el sorteo. Alberto Lasarte no quería jugar con el Madrid en la semifinal, pues no lo tuvo que hacer, puesto que el Deportivo de La Coruña fue el rival, al que también ganó 1-2, además con un detalle muy, muy importante, ¿no? En la primera parte sí es verdad que vimos como el Deportivo parecía que tenía un poco más del control del encuentro, se llegó a poner por delante, 2 minutos tardó el Almería en colocar la igualada, con lo cual ese golpe moral del Deportivo favorable se convirtió en ya no tanto, y sí le dio un empujón muy importante al equipo rojiblanco, puesto que escasamente, insisto, fueron 2 minutos los que estuvo con desventaja en el marcador, y luego la segunda parte sí que el Almería estuvo bastante más acertado, tanto como que, bueno, pues tuvo algunas ocasiones más, pero es verdad que hubo que esperar hasta el 94, ya en tiempo de prolongación. Rachat en un saque de esquina remataba de cabeza, y en una jugada polémica, porque ha habido un gol, era un gol fantasma, ¿no? Solamente Joan, que fue el que lanzó el córner y que estaba en ese puesto del cuarto de circunferencia, y el asistente tenían la perspectiva correcta para ver si el balón había entrado o no por la línea. Y el colegiado sí lo dio porque el asistente así se lo indicó. Es verdad que la repetición no hay ninguna toma subjetiva, ¿no? Objetiva que diga que ha entrado, puesto que todas son con unos perfiles de enfoque y de perspectivas, pues bueno, que no nos certifican nada. Y pequeños detalles como por ejemplo que el portero cuando tiene que coger el balón pues hace una extensión hacia adentro de la portería para tomar el balón y luego lo saca, con lo cual, bueno, pues entendemos entre lo que vio el asistente, que es el que lo ve, más ese gesto, pues que sí es verdad que pudiera traspasar por completo. De cualquier manera, el Almería se ha clasificado, mañana se enfrenta al Real Madrid, el todopoderoso Real Madrid que está compitiendo en la Youth League, en esa Liga de Campeones de categoría juvenil, pero bueno, el conjunto de Lasarte pues va a poner todo lo que tiene para, con ilusión y con el esfuerzo, con las ganas y con ese momento histórico que pueden vivir, pues darlo todo para traerse para casa el que sería el primer título juvenil de la historia. Y además, si eso se produce, sería el segundo título en la historia de la entidad, segundo título nacional en la historia de la entidad, y en un espacio de 9 meses y 2 semanas, creo. Algo menos de 10 meses, desde que a final de mayo el Almería ganó la segunda división, fue campeón de la segunda división en ese partido frente al Leganés. 9 meses y 15 días más tarde, aproximadamente, si el Almería juvenil consigue el título, insisto, serían 2 trofeos oficiales y nacionales que llevaría a sus vitrinas el conjunto rojiblanco. Toda la suerte del mundo para el equipo de Alberto Lasarte. Ayer podíamos hablar con él y nos decía que, bueno, pues que los chicos estaban muy cansados, que estaban pues eso, tuvieron además el infortunio
de que les lloviera por la mañana. Bueno, tampoco es demasiado, porque al final era una sesión de recuperación. Pero eso sí, veremos a ver la meteorología y la climatología cómo está, puesto que tuvieron un hándicap con el césped natural, que no están acostumbrados a jugar en el Reino de Reino de León. Y luego además el campo pues había llovido por la mañana, y a mediodía estaba muy encharcado, estaba muy pesado sobre todo, y luego se había jugado el Athletic Club de Bilbao Real Madrid previamente, con lo cual también estaba más pesado todavía. Esperemos que con estos días de recuperación el césped esté mejor. 4:30 de la tarde, bueno, pues ojalá que el sol brille dentro de la medida de lo posible, ojalá mucho, para que pueda ayudar a que la hierba esté bien y que disfrutemos todos, y ojalá que tengamos un momento histórico a vivir también mañana en ese terreno de juego. Bueno, aquí lo dejamos, ha sido el repaso de esta semana. Recordad que el domingo desde las 3:30 estaremos en directo en Radio Estadio, en onda0.es/Almería, en el 102.2 del FM y en nuestra aplicación, para que podáis escuchar todo lo que pasa en el Ramón Sánchez Pizjuán, y que, bueno, la próxima semana volveremos por aquí para repasar en este vídeo todas las peripecias de la Almería en los próximos 7 días. Y ya sabéis que de todos los días, de 3 a 4, en esos mismos canales, la aplicación, la web y en el 102.2 de FM, la radio convencional, os esperamos en nuestro Radio Estadio. Desde el estudio de Onda Cero, hoy recibido un besito muy grande, que tengáis buen viaje a la gente que viaja a Sevilla, que nos vemos por allí y que paséis un buen fin de semana, y ojalá que esta semana tengamos no una, sino 2 victorias importantes. Bueno, 3, la del filial, y 4, la del femenino, en fin, que todo el mundo gane, todo lo que sea almeriense que gane. Pasad un buen fin de semana. Adiós.